Y en esta noche, amada Iglesia, vamos a compartir juntos la palabra del Señor que se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 3. Y la palabra del Señor habla de Jesús y Nicodemo, porque ellos tuvieron un encuentro, un diálogo. Y dice así la palabra de Dios, San Juan capítulo 3, del verso 1 en adelante, dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, y era un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, y porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y le dijo: porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y seguramente esto que le decía Jesús a Nicodemo lo maravillaba, porque Jesús le dice: no te maravilles de lo que yo te estoy diciendo, no te maravilles de lo que te dije, porque es necesario nacer de nuevo. Luego le dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nacido del Espíritu. Y respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Y respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de la ley y no sabes esto? De cierto te digo, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo vas a creer si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Mira este relato bíblico que quedó inscrito en la palabra de Dios, de que había un hombre que era maestro de la ley y no solo conocía la Escritura, sino que la enseñaba. Pero cuando de repente este hombre lo escucha y conoce a Jesús, reconoció que había algo en Jesús que él necesitaba conocer y saber. Amén. Y buscó la manera de acercarse al Señor. Y dice que esperó que se hiciera de noche para ir a acercarse a Él. Muchos suelen decir que no quería avergonzarse ante los demás por la religión que él practicaba. Otros suelen decir que no querían que nadie sepa del concilio, que él se apartó solo para ir a hablar con Jesús, porque a Jesús lo tenían como un revolucionario.
como aquel que quería apagar en el pueblo la tradición, la religiosidad, trayendo una nueva ley espiritual. Pero sin embargo, yo también voy a opinar sobre esto y pienso que él se acercó de noche cuando nadie lo veía, cuando él se iba a poder expresar en un diálogo con el Hijo de Dios, con Jesús, sin que nadie lo molestara. Amén. Sin que nadie diera una opinión, sin que nadie buscara de sacarlo de esa dirección, esa decisión que él había tomado de acercarse a Jesús. Y dice que fue de noche y se acercó a él y le dijo: un hombre que hace las señales que tú haces, Dios tiene que estar con él, si no es imposible de hacer las señales que haces, sanando a los enfermos, librando a los oprimidos y dando vista a los ciegos, liberando a aquellos que no podían caminar, transformando y cambiando el destino de las personas. Amén. Esto es lo que lo maravilló a Nicodemo y quiso acercarse a él para tener este diálogo. Había muchas inquietudes en el corazón de Nicodemo y tenía falta de respuesta. Quería saber qué era esto nuevo. Había sed en Nicodemo, qué increíble. Un maestro de la ley que enseñaba la palabra y estaba sediento de las cosas de Dios. Por eso que en este diálogo Jesús le dice, si les digo las cosas terrenales y no la creen, ¿cómo van a creer las cosas espirituales que son secretos guardados de Dios para aquellos que verdaderamente lo buscan? Amén. Son cosas, tesoros escondidos. Y Dios lo revela a quien se lo quiere revelar. ¿Sabes? La palabra de Dios en este día está hablando de una manera especial y específica, porque para poder tener esa comunión con Dios, esa relación con Dios, para poder también recibir los milagros que estaban viendo los ojos de muchos, que otros estaban recibiendo, esto lo hacía la fe de las personas. Al escuchar la palabra de Dios a través de Jesús, se despertaba en eso la sed espiritual, el anhelo y el deseo, amén, de poder recibir lo que estaban escuchando y creer que ellos también lo podían recibir. Pero ¿sabes? Dios obra por fe el milagro, para los que creen, para los que le buscan y le buscan de todo su corazón. Dice la palabra del Señor que Nicodemo se maravilló con esto y le dijo: Señor, ¿cómo puede hacer un hombre viejo introducirse en el vientre de la madre y volver a nacer? Él estaba hablándole respecto a él, Nicodemo. Entonces Jesús, viendo esta necesidad, esta acción de parte de Nicodemo, este acto de acercarse a él a pesar de su condición religiosa y que lo podía comprometer ante los demás que estaban con él en el concilio, le dio una revelación secreta que venía de parte de Dios. Le dio la respuesta a la inquietud de su corazón y le dijo: Nicodemo, tú que eres maestro, estas cosas no sabes. El que quiere nacer de nuevo tiene que nacer de agua y de espíritu. No hace falta entrar en el vientre de la madre otra vez. Porque el que no nace de agua y de espíritu no tiene parte en el reino de Dios. Nicodemo sabía la escritura y la enseñaba, pero no tenía el respaldo de Dios porque le faltaba el espíritu. El espíritu que le da el respaldo
a lo que Él hace y enseña. Amén. Jesús estaba ahí enfrente de Él, el Hijo de Dios, el que por voluntad propia decidió venir a la tierra, entregar su vida en la cruz del Calvario hasta la muerte, para cargar con las cargas de la humanidad y luego morir en la cruz y resucitar para darnos vida y vida en abundancia. Ahí estaba frente a Nicodemo, aquel que vino a traer la salvación a la humanidad. Frente a Nicodemo estaba el Hijo de Dios, el creador del mundo y del ser humano. Pero Nicodemo no entendía nada de los secretos celestiales, amén, que solamente los puede dar a revelación Dios a través del Espíritu Santo. Y Dios le reveló a Nicodemo cuál era el secreto para nacer de nuevo. Y él tenía la palabra y la enseñaba, pero no tenía el Espíritu y necesitaba recibirlo. Este diálogo de Nicodemo con Jesús transformó su mente, su corazón, transformó su vida. Aunque él volvió a su lugar, quedó en su concilio con la gente religiosa y sus costumbres paganas, porque no solo eran religiosos, ejercían tradiciones. Amén. Y esto no tiene parte con Dios, pero Dios lo respetó. Él volvió a su lugar, pero no volvió como el Nicodemo que vino a ver a Jesús. Volvió como otro Nicodemo, renovado por el encuentro personal con Dios. Amén. Esto es lo que nos está diciendo la palabra de Dios en esta noche. ¿Sabes que Dios nos está pidiendo a nosotros que nosotros tenemos que nacer de nuevo para tener parte con Dios? Y necesitamos no solo conocer la palabra, sino también tener el Espíritu Santo para adquirir la revelación de Dios. Amén. Y sabes, Jesús le habló de Él mismo también. Porque le dijo, Nicodemo, así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, para que todo el que mirara a la serpiente en el desierto no muriera, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree no se pierda y sea salvo. Amén. Era necesario pasar por la cruz. Era necesario que muriera en la cruz Jesús, derramando su sangre injustamente, maltratado, torturado. Y él estaba explicando esto a Nicodemo, le estaba dando revelaciones muy profundas, porque a pesar de que él estaba en un concilio de religiosos, era un hombre con un corazón dispuesto a buscar a Dios. Amén. ¿Sabes lo que revela la palabra de Dios en esta noche? Es que hay muchas personas dentro de la iglesia y fuera de la iglesia que necesitan tener vida y vida en abundancia. Hay gente que se encuentra en la condición de la cual habla Jesús. Gente que no entiende las cosas de Dios porque están muertos en sus delitos y pecados. Gente que no entiende la revelación profunda de Dios porque aunque le han abierto su corazón a Cristo, aunque le han entregado su vida a Dios, no lo buscan como Dios le está pidiendo en su palabra que lo busquen, en espíritu y en verdad. Amén. Dios estaba dispuesto a dar la revelación a sus seguidores. Y Nicodemo, a pesar de que era un hombre de la ley, maestro, que enseñaba la palabra, era un religioso, pero fue de agrado a los ojos de Dios porque lo buscó de todo corazón.
Quizás dentro de ese concilio, habiendo sido transformado por el diálogo con Jesús, Dios lo iba a usar ahí adentro para ser de bendición y para que muchos sean salvos. Amén. Porque pasa como el endemoniado gadareno. El Señor lo liberó de todas esas legiones de demonios que lo tenían atormentado y asustaba al pueblo de los gadarenos. Y cuando fue libre, en su juicio cabal, dice que él quiso seguirlo a Jesús y Jesús le dijo que no, que se quedara en el lugar donde él estaba, porque el testimonio de lo que Dios hizo en su vida iba a salvar a esa ciudad. Mira qué misión tenía el endemoniado gadareno, así le quedó el título, ¿no? El endemoniado. Él había sido transformado, liberado por Dios, pero tenía que quedarse en ese lugar porque Dios lo necesitaba ahí. A Dios lo rechazaban, porque al liberar al endemoniado perdieron sus ganancias materiales. Pero no podían apagar el testimonio de lo que este hombre vivió y necesitaba quedarse en ese lugar para saber que había alguien que tuvo un encuentro con Dios, con Jesús. Y necesitaba a Dios hacer algo a través de él sobre toda esa ciudad. Nicodemo quedó en su concilio, volvió a su concilio, pero ya volvió de una manera distinta. Y ¿sabes? Dios quiere que nosotros tengamos un encuentro personal con Él. ¿Y qué es lo que pasa? Que no estamos teniendo ese encuentro personal con Dios. Tenemos que buscarlo de todo corazón y dedicarle el tiempo a la palabra de Dios. Tenemos que dedicarle el tiempo a la oración, al ayuno, a congregarnos. Porque Dios te va a bendecir en tu casa, en tu lugar de trabajo, en la gente con quien te asocias, donde tú te muevas. Dios te va a bendecir. Quizás me digas que tienes una vida de oración y que cuando puedes lees la palabra, pero en la casa de Dios, como hoy estamos juntos en este lugar, hay una bendición distinta y especial, porque la presencia de Dios está en este lugar para bendecir a su pueblo. Por eso, cuando Salomón le construyó el templo a Dios en lugar de David, Dios eligió a Salomón para que se lo construya. Y cuando se inauguró el templo, la oración fue esta: Señor, que desde este lugar tus oídos estén abiertos al clamor de los justos y escuches su petición. Amén. Y dentro de su casa de oración se está moviendo el Espíritu de Dios y está mirando tu corazón en este momento. Está sabiendo Dios lo que hay en tu pensamiento, en tu mente. Dios sabe cuál es la intención de lo más profundo de tu corazón que está dentro de ti, que ni tú mismo te das cuenta cuál es la intención. Y Dios a través de la palabra, a través del Espíritu, la saca a la luz para que tú sepas qué es lo que hay que cambiar, qué es lo que hay que corregir. Porque hay parte que la tenemos que hacer nosotros y lo demás que no podemos lo hace Dios. Amén. Un hermoso encuentro de Jesús con Nicodemo. Una charla profunda. Un diálogo de revelación tremendo. Y hoy, a través de toda la palabra que se ha escuchado en esta casa de oración, Dios habló específicamente que no quiere personas emocionales sino espirituales. Amén. Dios no quiere que el diablo te engañe más de ninguna manera. No puedes estar moviéndote por el sentir, si siento, si no siento. Hoy voy a ir porque estoy sintiendo la necesidad de buscar a Dios. Y la próxima reunión no siento nada, no voy a ir, y no es así. Porque
tienes que aprender a caminar por el Espíritu. Tienes que aprender a moverte por el Espíritu, porque cuando entres en el desierto, para ser formado y preparado, para salir al ministerio donde Dios te va a usar, porque todos los que estamos en este lugar, hoy es una reunión de obreros, y los que estamos en este lugar, todos tenemos un plan de Dios para ejecutar en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Y todos tenemos un ministerio para ejercer. Amén. Dios lo va a sacar a la luz, te lo va a mostrar. ¿Cuál es el ministerio que vas a ejercer? Y ahí en ese lugar donde Dios te quiere utilizar, con ese ministerio, Dios te va a levantar y te va a dar una vida de victoria y lo vas a disfrutar, no importa cuál sea el lugar que tengas que ocupar dentro de la obra del Señor. ¿Sabes? La palabra de Dios nos está hablando muy claro en esta noche. Hoy habló también de los gigantes que se presentan para paralizarnos, para hacernos retroceder. Pero uno no tiene que tener temor al gigante, sino que tenemos que tener temor a Dios, porque Él es el dueño aún de esos gigantes que se levantan en contra de tu vida. ¿Y sabes por qué Dios a veces lo permite? Para ejercitarte en la guerra, para ejercitarte en la batalla, para hacerte fuerte, para que seas un soldado, un guerrero en las manos de Dios. Y para que puedas sacar adelante aquellos que Dios va a poner en tu vida para que a través tuyo sean liberados, sean sanados, sean fortalecidos, sean levantados para la gloria del Señor. Entonces tienes que prepararte. Tenemos que darle gracias a Dios porque nos da revelación a través de la palabra y nos está guiando. Así como le dio la revelación a Nicodemo, qué es lo que a él le hacía falta conocer y saber. Hoy Dios a través de la palabra nos está diciendo qué es lo que nosotros necesitamos hacer para poder agradar el corazón de Dios, para poder mostrarle a Dios que verdaderamente en nosotros está la intención de hacer su voluntad, de buscar su presencia, de crecer espiritualmente. Amén. No nos durmamos, hermanos. No dejemos que el enemigo nos engañe y nos haga bajar los brazos. Cuando se presenta la batalla es cuando uno más se tiene que levantar. Es cuando uno más tiene que orar, cuando uno más se tiene que congregar. Y cuando no estamos sintiendo nada y no encontramos el motivo, porque no he cometido pecado, estoy buscando a Dios y de repente se me levanta una guerra. ¿Qué es lo que está pasando? Y oramos y buscamos a Dios y parece que Dios no nos escucha. Puedo asegurarte que Dios está al lado tuyo mirando la disposición de tu corazón. Amén. Y de activar la fe que Dios te dio. Porque una vez que Dios te llamó y te dio el Espíritu y te reveló su palabra, Dios te dio también la capacidad para despertar en ti la fe sobrenatural. Esa fe que te lleva a moverte con la convicción que aunque no veas la respuesta, está ahí la respuesta para manifestarse a favor de tu vida. Y que puedas testificar que has conocido un Dios real que vive para siempre. Recuerda que en esta noche Dios te está hablando. Y Dios te está diciendo que quiere hacer de ti un soldado, quiere hacer de ti una mujer valiente, guerrera, dispuesta a buscar la presencia de Dios como Él te lo pide en su palabra. Amén. Por eso que en esta noche vamos a orar juntos por esta palabra y vamos a decirle al Señor que estamos agradecidos porque Él nos bendice de una manera especial. Amén. Gloria a Dios, alabado sea el Señor.